Siempre es un gozo, perdón, no sé qué pasó aquí. Siempre es un gozo, hermanos, estar con ustedes, poder ver sus rostros y primeramente gracias a Dios, al hermano Alejo que siempre se contacta conmigo para poder compartir un poco de la palabra del Señor, de lo que el Señor me ha dado y sé que se edifican mucho también acá cada 8 días con otros hermanos. Así que este es un granito de arena que quiero aportar en la fe de cada uno de nosotros. Así que Dios los bendiga y espero que estemos muy atentos, listos y prestos, porque el mensaje de Dios nos ayuda siempre. Dice la Escritura que toda es inspirada por Dios y útil. La palabra de Dios siempre es útil para todo. Y esperamos que al salir de acá, pues tengamos alguna respuesta, tengamos algún ánimo que necesitábamos y poder continuar en esta carrera que el Señor nos ha puesto por delante. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y tenemos que llegar al final con paciencia. Y antes de comenzar la clase, eh, les quería contar un cuento cristiano para alegrar la noche. Habían tres predicadores en un tren, entonces estaban en unas campañas evangelísticas. Entonces, el viaje de una ciudad a otra era muy largo. Entonces se pusieron a hablar y a uno le dio por proponerle a los demás confesar sus pecados y así poderse ayudar los unos a los otros. Entonces uno de ellos dijo, bueno, les quiero confesar que tengo problemas, lucho y batallo, hermanos, quiero que oren por mí porque batallo con el asunto del dinero. Soy muy avaro, muy codicioso y lucho bastante con eso y les pido, hermano, que oren por mí. Quiero dejar ese pecado, sé que tengo que mejorar. Entonces, amén, hermano, sí, sí, vamos a orar por ti. Y bueno, hermano, ¿y cuál es tu pecado? El otro predicador dijo, no, mi pecado es muy vergonzoso, hermanos, pues es que mi debilidad son las mujeres. No, yo no, las mujeres todas son hermosas para mí, pero yo soy luche y luche para no tener malos pensamientos, nada de eso, hermanos, discúlpenme, les confiese esto, pero oren por mí, hermanos, ayunen por mí, porque este es mi problema. Bueno, llegó al tercer predicador y los otros dos dicen, bueno, hermano, por favor, dinos cuál es tu pecado. Dice, hermanos, no lo van a creer, pero mi pecado es el chisme y el tema es que no puedo esperar a llegar a la siguiente estación para contarle a todos los hermanos sus pecados. Así que, ah, bueno, un poco de humor cristiano, hermanos, para comenzar la clase y seguir adelante en esta búsqueda, hermanos, y oren por cada uno de nosotros también, por cada una de nuestras debilidades y pecados, pero yo no se las voy a comentar en esta noche para que no sea que su debilidad sea el chisme. Bien. Bueno, en esta noche vamos a estar hablando de un tema en las escrituras importante y es el silencio de Dios. Pero en particular, hermanos, vamos a hablar de cuando Dios hacía silencio, ¿qué hacían los hombres? Mientras Dios hacía silencio, ¿qué hacían los hombres? Eh, el salmista, en el Salmo 83, verso 1, David, él obviamente no quería, perdón, Asaf, es un cántico de Asaf, él no quería nunca que Dios hiciera silencio, porque esto sería algo terrible. Si Dios hubiese hecho silencio en el Nuevo Testamento, hoy nosotros no existiríamos, la iglesia no existiría. Gracias a que Dios no cayó, que Dios habló y que se escribieron las escrituras, que su Santo Espíritu inspiró a hombres santos, es que podemos hoy tener este tesoro, ¿sí? Para nosotros. Así que debe ser muy, muy duro un tiempo de silencio. Y Dios, de hecho, lo tuvo. Dice Salmo 83:1, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto.
Yo no quisiera que en mi vida Dios hiciera silencio, jamás. Cuando pienso en esto, me acuerdo de mi abuela, la hermana Blanca Carvajal, que ya partió con el Señor. Me acuerdo que cuando tenía unos 14 años, hermanos, estaba un poco con dudas sobre lo que quería hacer en mi vida, así que con unos amigos allí me dio por abrirme un agujero en la oreja, ¿no? Entonces mis amigos agarraron hielo y me traspasaron con una aguja y me pusieron un hilito para que se cicatrizara bien y yo preocupado por dentro, pues mi abuela era una cristiana de muchos años, muy conservadora. Yo dije, no, pues esta noche me van a castigar, me van a dejar sin salir, sin comer, quién sabe qué cosas, pero bueno, ya lo hice. Ahora, ¿qué voy a hacer? Cuando llegué a la casa, pues todos mis tíos miraban algunas de mis tías más liberales, y qué bueno que te quedó, los otros tíos más conservadores. Y para sorpresa mía, mi abuela no dijo nada. Y yo, ay, se va a venir difícil la cosa, yo creo. Y pasó una semana y no me habló en toda la semana, no me habló. Yo llegaba del trabajo, no, del colegio y me iba, me acostaba, no me hablaba, no me decía una sola cosa, solamente me hacía, ajá. Los colombianos tenemos esa costumbre de decir sí, y no, ¿Y por qué? ¿Verdad? No sabemos por qué, pero así era ella nada más. No, sé, no me expresaba palabra alguna. Así que yo no aguanté más y a las 2 semanas me lo quité. Me quité el arete que tenía y hasta el son de hoy, nunca más me lo volví a poner. Hasta el sol de hoy. Y entonces le pregunté tiempo después, le dije, mami, por qué durante 15 días no me hablaste? Y me dice, porque es que te quería matar. ¿Sí? Que te quería matar a cantaleta, ¿no? A regaños, porque debías hecho eso, pero preferí hacer silencio y de esa manera darte un mensaje. Y efectivamente el mensaje muy sabio de ella, ¿no? Llegó fuerte a mi vida, tanto que cambié, no quise seguir más con ese asunto. Y recuerdo esto porque pues cuando Dios hizo silencio, también los hombres reaccionaron de muchas maneras. La Biblia dice que Dios habló a los hombres muchas veces. Ahí en Hebreos capítulo 1, versículo Dios, Hebreos 1:2 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. De hecho, en una ocasión habló a través de un burro al profeta Balaam, ¿sí? Eh, a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Pero también en muchas ocasiones en la historia de la humanidad, Dios hizo silencio. La palabra de Dios incluso escaseó, especialmente en un tiempo de mucha anarquía, donde cada uno hacía lo que bien le parecía en tiempos de los jueces. Ahí en primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, hubo una época donde no había visión de Dios, escaseaba la palabra del Señor, dice primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. Bueno, ¿se puede imaginar que escasee la palabra de Dios? Que usted entre aquí al link de Zoom y no pueda entrar, escuchar la palabra, de que los hermanos, de que no hayan Biblias, que usted abra la Biblia, esté todo en blanco en su celular y no pueda conseguir. Que usted vaya a la librería si no haya nada escrito, ninguna Biblia por ningún lado, que los predicadores se les olvide predicar, que no hayan predicadores, que esté escaso, es algo impensable para nosotros, porque hoy en día, gracias a Dios, tenemos la bendición de tener predicadores, maestros, maestras de la palabra, hermanos que nos predican muy bien la palabra de Dios. Tenemos las Biblias en muchas versiones. Tenemos tantas ventajas hoy en día y es posible, hermano, que la palabra de Dios escasee, pero en nuestro corazón, en la meditación de la palabra.
en la reflexión, en la enseñanza, en la aplicación a nuestras vidas. Vamos a ver 4 ejemplos en la Biblia de cuando Dios hizo silencio, mientras Dios hacía silencio, ¿qué hacían los hombres? Y vamos, el primer ejemplo está en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, versículo 18. Éxodo 24, 18. Dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Durante esos 40 días y 40 noches, el pueblo de Israel que estaba en el desierto no recibió revelación de Dios. No tenían predicador, porque Moisés era su predicador, era su profeta. Y durante 40 días no pasó nada. Durante 40 días Dios instruyó a Moisés sobre lo que tenía que hacer el pueblo con respecto al tabernáculo. Por ejemplo, si ustedes miran ahí el capítulo 25 de Éxodo, las ofrendas para el tabernáculo, habla del arca del testimonio, cómo debía de hacerse, la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro, el capítulo 26, cómo iba a ser diseñado y edificado el tabernáculo, capítulo 27, el altar de bronce, todo en detalle. Esto fue una carrera que hizo Moisés. Moisés se graduó en la Universidad Divina, porque directamente de Dios recibió esta cátedra, ¿no? Este doctorado en cómo hacer el santuario del Señor, el atrio del tabernáculo, el aceite para lámparas, y todo eran detalles, ¿sí? No podían fallar en uno solo, porque les podía costar la vida. En el capítulo 28, cómo iban a ser las vestiduras del sumo sacerdote y de sus hijos, ¿sí? Los colores, los materiales, las medidas, todo viene en detalle. Luego, cómo debían ser los sacerdotes consagrados, capítulo 29. Dios estaba hablando, pero solamente le estaba hablando a una persona, a Moisés. La idea era llevar ese mensaje al pueblo. Y luego, ahí en el capítulo 30, el altar del incienso, el dinero del rescate, la fuente de bronce, el aceite de la unción, o el incienso. Bueno, un montón de instrucciones, de cosas que se debían de hacer en el pueblo. Israel había salido de Egipto como un pueblo sin ninguna organización. Los egipcios no habían permitido que el pueblo se organizara de ninguna manera, no tuvieron un líder, y era necesario antes de entrar a la tierra prometida, organizarlos como un pueblo, como el pueblo de Dios, darles mandamientos que los hiciera diferentes, que los hiciera santos, porque lo que los hacía santo era Dios, los mandamientos de Dios, la obediencia a los mandamientos. Organizarlos en tribus, donde debían caminar, a qué lado, y quiénes eran los que iban a ser los guerreros y demás, con el fin de poder ya tener un pueblo maduro para entrar a la tierra prometida. Demoró 40 días y 40 noches el Señor y Moisés hablando de estas cosas. Pero mientras Dios guardaba silencio con el pueblo, ¿qué hacía el pueblo? Ahí en el capítulo 31, versículo 18, leemos. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y el 32, el capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, 40 días y 40 noches. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mientras Dios hacía silencio, algunos hombres lo cambiaron por su imaginación, lo sustituyeron por su creatividad y lo cambiaron por otros dioses.
¿sí? Aún su propio pueblo tuvo esta idea, ¿no? Algo que en la clase anterior estuvimos hablando, cosas por las cuales el pueblo debía cuidarse de buscar otros dioses. Ellos habían aprendido en Egipto acerca de sus dioses, pero sus dioses no habían sido poderosos porque el Dios de los cielos los había vencido y ellos lo vieron. Sin embargo, Dios hizo silencio y vino la tentación al hombre. Y el hombre tuvo la idea de cambiar a Dios. En vez de ponerse a orar, en vez de ponerse a clamar a Dios, en vez de poner a practicar cualquier cosa que sabían de Dios, sencillamente optaron por cambiar a Dios y poner dioses delante de ellos para que los llevara a la tierra prometida. Tenemos que nosotros tomar como ejemplo para no hacer lo mismo. En ocasiones, en nuestra vida, Dios hace silencio, porque vamos a las reuniones, estamos en esos estudios, y como que algo no nos llena, como que nos parece que es lo mismo, como que eh, leo la palabra de Dios y como que no entiendo. Y cuando Dios nos llena mis expectativas, entonces empezamos a cambiarle por el placer, a cambiarle por la filosofía, a cambiarle por el entretenimiento, a cambiarle por la inmoralidad, por la carnalidad, cambiarle por cualquier otro tipo de cosa para hacerlo nuestro Dios, la búsqueda de la riqueza, la búsqueda de las posesiones, ¿sí? La búsqueda de la educación, porque no encuentro en la iglesia, en los mensajes humildes tal vez de nuestros hermanos, pero que es la palabra del Señor, lo que necesitamos. Pero es porque estamos pensando es en nosotros y no estamos pensando en lo que Dios quiere poner en mi vida. Porque eso es lo que significa la palabra amonestación, poner en la mente. A lo mejor nos está diciendo cosas que no queremos oír. Pasó muchas veces el rey Acab, cuando Josafat le dijo, ¿y no hay otro profeta que podamos consultar sobre esta campaña? Y él dice, sí, hay un profeta por allá, Micaías, pero siempre profetiza lo que no me gusta. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esta actitud, ¿sí? Y entonces mandan el mensaje por Zoom. Hoy va a estar el hermano Daniel Jaramillo. Uy, no, ese hermano siempre dice lo que a mí no me gusta. Mejor no voy a entrar a la reunión. Ah, pero va a estar otro hermano que me gusta. Ay, sí, sí, a ese sí, voy a entrar. Entonces ¿a qué estamos jugando con Dios? Porque no son los hermanos. Ellos son instrumentos, nosotros somos instrumentos, nosotros no somos Dios. ¿Sí? Si se predica la palabra tal y cual está en la escritura, pues otra cosa sería que se predicara, no sé, eh, la falsa doctrina. Pero si es la sana doctrina, aunque sea el bautismo, aunque sea la esperanza, aunque sea la vida eterna, aunque sea la cena del Señor, aunque sea la oración, es un mensaje para mi vida que Dios quiere que yo lo tenga y nunca menospreciar su palabra. Así que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, y estar atentos. Cuando Dios hace silencio de alguna manera en mi vida, no vaya a ser que yo lo vaya a cambiar por otra cosa. Cuidarnos. La consecuencia fue grave. Ustedes pueden leer en los siguientes versículos cómo Moisés traía las tablas de Dios, el mensaje de Dios. Dios ya había parado su silencio por 40 días, pero ya no iban a poder leerlo. No pudieron leer la ley de Dios en las dos tablas escritas por el dedo de Dios, porque Moisés, de la rabia que le dio, del enfado que le dio, las quebró. Después escribieron de otra manera y demás, pero se perdieron, hermanos, la bendición en un principio de escuchar la palabra de Dios directamente escrita por el dedo de Dios. Vamos a ver otro ejemplo más, hermanos, de mientras Dios hacía silencio, ¿qué hacían los hombres? Acompáñeme a 1 de Samuel, capítulo 3. 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 7 al 14. 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 7 al 14. Dice, algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días.
conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Esto no son 40 días, hermano, eran 7 días. ¿Sí? 7 días en que Saúl, el rey amado del profeta Samuel, escogido por el Señor a petición del pueblo, se le dijo que esperara antes de entrar en batalla. Eh, la situación, la guerra se puso intensa. Él esperó los 7 días, pero faltando un poco de tiempo para aparecer Samuel, sin saberlo Saúl, decidió hacer lo que no debía de hacer. Ofrecer sacrificios y holocaustos al Señor sin la compañía de Samuel. Samuel llama esto una locura. Locamente has actuado. Y ese es el punto que quiero resaltar en esta parte de mientras Dios hace silencio, ¿qué está haciendo el hombre? Mientras Dios hace silencio, algunos hombres actúan locamente. Cuando nuevamente vuelvo a mencionar algún mensaje de la palabra de Dios no me llena, cuando en mi vida se siente vacía, cuando parece que la palabra de Dios como que rebotara, porque no me entra, estoy demasiado duro a causa del pecado, a causa de la incredulidad, de la duda, del ensimismamiento, el egoísmo. Bueno, todas estas cosas, la palabra de Dios a veces rebota, como menciona allí en la parábola del sembrador, que alguna palabra a veces cae junto al camino. Está tan dura la tierra ahí que no entra, no penetra y vienen los pájaros y se la llevan. El Señor Jesucristo interpreta esto como la incredulidad de la gente, el corazón tan duro que Satanás luego se roba la palabra de Dios. Y decimos nosotros que Dios no me habla, que Dios no me responde. Estamos orando al Señor pidiendo algo y Dios no responde, ¿sí? Pasa día tras día y pedimos y Dios no responde. Dios está en silencio. Y mientras responde, puede ser que tengamos esta tentación, como Saúl, de actuar locamente, con locura. Y cuando habla esta palabra locamente, me acuerda del predicador ahí en Eclesiastés, en el capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés 10:1 dice que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como honorable. ¿Cuántas locuras hemos hecho en la vida, hermanos? Sencillamente por no recordar la palabra del Señor, por no acatar seriamente lo que el Señor dice en su palabra, por olvidarlo, por la falta de ejercicio, por la falta de enseñar a otros. Porque la palabra de Dios no solamente hay que leerla y escucharla, hay que meditarla, hay que memorizarla, hay que enseñarla a otros. Así la palabra de Dios va a penetrar fuertemente en nuestras vidas. Las hermanas, enseñarla a los niños, enseñarla a las demás hermanas, enseñarlas a los vecinos, a hacer contactos. Las hermanas son especiales para eso, un tipo Priscila, ¿no? Tipo Febe, siervas del Señor, que llevan la palabra también en el mundo. Entonces, pero cuando dejamos que la palabra de Dios solamente nos engorde, ¿sí? Estamos gordos de la palabra de Dios, pero no la hemos compartido con otros. No tiene el efecto, no tiene la reacción que corresponde en la palabra del Señor. Cuando nos convertimos
en oidores de la palabra y no en hacedores, como dice Santiago. Nos engañamos a nosotros mismos y actuamos con locura, cometemos locuras, ¿sí? Sencillamente por el descuido de la palabra del Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Saúl, esta locura le costó su reino. Una locura también en la vida cristiana nos puede costar la vida eterna. Nos puede costar el matrimonio, nos puede costar el trabajo, nos puede costar una iglesia. Los líderes de la iglesia, por una locura, pueden perderla por una división. Una locura trae grandes consecuencias. Satanás, hermanos, anda como león rugiente, dice la Escritura, buscando a quien devorar. Él anda rodeando la iglesia. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo, viendo el león? Buscando el más débil, al que se queja, al que está indispuesto, y lo ataca. Le presenta lo que necesita y se lo lleva. Pero era tan hermoso el hermano, era tan fiel, era la hermana tan... Una pequeña locura hace que ese perfume hieda. Así que tengamos mucho cuidado cuando Dios hace silencio. Hagamos otras cosas, ¿sí? Si no es tiempo de siega, de recoger frutos, entonces es tiempo de siembra, es tiempo de oración, es tiempo de velar, ¿sí? A veces Dios hace silencio en cuanto a bautismos, en cuanto a restauraciones. Entonces es tiempo de siembra. Hay que aprender a reconocer los tiempos. Eclesiastés 3 dice hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cegar. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Entonces, si es un tiempo en el cual no hay mucha respuesta de parte del mundo, entonces vamos a dedicarnos a sembrar la palabra. A su tiempo brotará, a su tiempo dará su fruto. Vamos rápidamente a otro ejemplo, hermanos. Ya vimos el primero mientras Dios guarda silencio, entonces los hombres cambian a Dios por otros dioses. Pero también cuando Dios hace silencio, los hombres cometen locuras. Pero no todos son malos ejemplos. Hay ejemplos de personas en la Biblia que mientras Dios guardó silencio, ellos se humillaron y permanecieron. Vamos a Mateo capítulo 15, el Evangelio de Mateo capítulo 15. Y este es un ejemplo que a mí en lo personal me maravilla y me sorprende bastante, porque viene de una persona como nosotros, que no es un judío, es un gentil, es un pagano, ¿no? Hablando de que no tenemos esa relación con el pueblo judío de sangre. Dice el capítulo 15, versículos 21 al 28. Voy a pedirle el favor a la hermana Beatriz, nos lee versículo 21 y 22, el de Ferni 23 y 24. Le voy a pedir a la hermana Dina del 25 y 26 y al hermano Edil 27 y 28. Ahí los estoy nombrando como aparecen en la página. A lo mejor no es su nombre, pero los nombro como están ahí. Hermano, discúlpeme que no sé leer. Ay, Está bien, hermana. Ahí la vamos a reemplazar. Ok, hermano. El hermano de la familia Orozco, el hermano que está allí. Roberto. Roberto. Sí, creo que le toca el 24 y el 25. 24 y 25. Gracias, hermano. Entonces vamos con el 21 y 22, hermana Beatriz. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea le había salido a aquellos confines, gritaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija le es terriblemente atormentada por un demonio. 23 y 24, hermana Yafer. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo: dile que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no, está bien tomar el pan, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Digo? Hermano Edil.
27, 28. ¿De qué? ¿El de Mateo? ¿De dónde? Mateo Disculpa que- 15. Mateo 15, Oh, Mateo 15. Es que 27, 28. estaba descuidado, me agarraste fuera de base, brother. Pero ahí voy con todo, mi hermano. 15, ¿ve? Mateo 15, 27 al 28. 27, Al 28. amén. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gracias, hermanos, por ayudar con la lectura. Pues Amén. este es una historia a lo mejor conocida por todos, pero aquí nuestro Dios hizo silencio. Ya no por 40 días, ya no por 7 días, ya no por 400 años, porque en una ocasión, hermanos, Dios hizo silencio por 400 años. Si usted ve la hojita del intermedio que hay entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y la primera hoja del libro de Mateo, ese espacio que hay allí son nada más ni nada menos que 400 años. Dios hizo silencio, ¿sí? Y mientras ese tiempo los judíos hicieron un montón de cosas, sencillamente esperando a que apareciera un profeta de Dios para que les dijera si estaba bien o estaba mal. Sin embargo, ellos tenían la instrucción, pero prefirieron hacer cosas de acuerdo a su parecer, a las cuales fueron tal vez obligados a hacer, según ellos, y esperar a que apareciera un profeta de Dios para que les dijera si estaba bien o no. Por ejemplo, el cambio del sacerdocio. Pero aquí no estamos hablando de 40 días, de 7 días, no estamos hablando de 400 años. Estamos hablando de un momento, ¿no? Y a veces el tiempo, hermanos, no es lo que tanto significa, ¿sí? Sino un momento. Tal vez necesitaba algo del Señor en un instante y Dios no me respondió de la manera que yo esperaba. Esta mujer, una mujer cananea, una mujer pagana, una mujer que no era del pueblo judío, al estar allí sabía, estaba enterada del Dios de los hebreos y demás, sabía de lo que Jesús estaba haciendo en esos lugares, especialmente en Galilea. Galilea se le llamaba Galilea de los gentiles, porque ahí vivían muchos gentiles allí. Y esta mujer tenía un problema, como muchos de nosotros, hermanos, hemos tenido, los que tenemos hijos, hemos tenido algún problema algún día con los hijos, ¿sí? Que por ahí se están de pronto descarriando, por ahí se enfermaron, están en el hospital, por ahí se perdió, por ahí una hija sufrió abuso, qué sé yo, tantas cosas que pasan con nuestros hijos y que los padres tenemos ese deseo de que les vaya bien y siempre los encomendamos al Señor. Tal vez nosotros mismos nos equivocamos con ellos, no estuvimos ahí, no les dimos el tiempo suficiente, pero llegamos a un momento donde nos damos cuenta, donde necesitamos la ayuda de Dios, porque no hay nada que en el momento nos ayude. Pareciera que todo fuera a perderse con nuestros hijos. Nos preocupa darles libertad cuando traen una novia o un noviecito, cuando los hijos ya piden las llaves para manejar el carro y entonces se fueron. Ay, Señor, que regresen, por favor. Bendícelos, Señor. Cuando quieren salir con sus amigos, Señor, cuídalos y protégelos, que respeten a la novia, que respeten al novio. Y empezamos a orar. Tenemos grandes necesidades con los hijos, tal vez las drogas. Empezamos a ver actitudes en nuestros hijos raras, vienen con los ojos rojos, huelen raro, el alcohol. Así estaba esta mujer, necesitaba de Dios. Ella no podía solucionar el asunto, estaba endemoniada. Los endemoniados en tiempos de Jesús era una cosa tremenda. No es como lo mencionan hoy en día las denominaciones que hablan raro. Esas personas endemoniadas eran tremendas. Los demonios los tiraban al fuego.
los tiraban al agua para que se ahogaran, botaban espumarajos, vivían en los sepulcros. Era muy fuerte, los amarraban y rompían las cadenas y los grillos con que los amarraban. Era una cosa tremenda, muchos eran mudos, eran sordos, tenían condiciones lamentables físicas. Así que ninguna mujer quiere ver a su hija en esta condición, posesionada por un ser que la quiere destruir y que la quiere destruir a ella también. Así que vino a suplicar misericordia. Y vino con todo el respeto y el reconocimiento que Jesús se merece. Él es el hijo de David. Ella reconoció cosas que el mismo pueblo judío no reconocía, que Jesús era el Mesías, era el hijo de David. Ten misericordia de mí. Pero nota en el versículo 23, ahí está el silencio de Dios. Pero Jesús no le respondió palabra. Y aquí es donde viene la reflexión. ¿Qué vamos a hacer si Dios no responde? Y antes bien, las cosas van de mal en peor. Y vamos a la iglesia y hacemos obras y hacemos devocionales y asistimos a toda reunión que hay. Tratamos de juntarnos con los hermanos para evangelizar, tratamos de visitar a los enfermos, tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance, ayunar, para que el Señor me ayude con este problema. Pero recuerden, esta mujer estaba suplicando misericordia. Y cuando estamos suplicando misericordia, no podemos sacarle en cara a Dios las cosas que nosotros hacemos por Él. Porque entonces le estamos diciendo, tú estás en deuda conmigo. Entonces págame. Y así no funcionan las cosas con Dios. Porque Dios nunca va a estar en deuda con nosotros. ¿Sí? Si Él va a tener si estamos pidiendo misericordia, es eso. Necesitamos humildad, humillarnos y decir, ten misericordia de mí. Pero ¿hasta cuándo? ¿Sí? Entonces, los discípulos hablaron, ya ustedes saben la historia, la leyeron. Y note la primera respuesta del Señor. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A lo mejor empezamos a ver que a la hermanita fulana o al hermanito fulano o al vecino tal o al vecino X o al familiar están recibiendo respuestas de Dios, pero yo no. Dios se olvidó de mí. Todos prosperan, Dios los bendice, Dios los ayuda. Y aquí pido las oraciones y Dios responde las oraciones de los hermanos, pero menos la mía. Es como si Jesús estuviera diciendo, no, tú no, pero aquellos sí. Es lo que está diciendo Cristo acá, aparentemente. No soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una mujer sin realmente una gran necesidad hubiera dicho, no, pues ¿para qué vine? No, pues perdón, discúlpeme por haber venido y molestar. Yo no sabía que había que ser del pueblo de Dios, tener la ciudadanía, qué sé yo. No sé cuántas cosas podemos decir nosotros y quejarnos e irnos. Pero esta mujer realmente lo necesitaba. El amor por los hijos hace que nosotros como padres muchas veces abandonemos el orgullo, dejemos el orgullo a un lado y sigamos suplicando. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Mientras Dios guardaba silencio, esta mujer se humilló, porque cuando volvió a rogar, socórreme, después de la aparente indiferencia y rechazo del Señor, Él dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Uno diría, wow, el Señor, ¿cómo? Mencionando esto, por menos en la calle te pueden hasta matar, hermanos. Al mencionarle que alguien es un perro, ¿no? Pero el Señor estaba buscando algo con esta mujer. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Aprendemos dos cosas. La humildad de esta mujer. La humildad porque la única salvación que ella tenía para su hija era Jesús. Ella iba a hacer todo lo posible por alcanzar del Señor el favor hasta donde pudiera. Y si eso implicaba humillarse, si eso implicaba seguir pidiendo, no importa
a quien el Señor esté sanando y curando y prosperando. Pero yo voy a continuar pidiendo al Señor y rogando. ¿No dice la Escritura, orad sin cesar, hermanos? Amén. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ahí en Hechos 12, dice que ¿qué estaba haciendo la iglesia mientras tanto? Hacía oración por él sin cesar. Y sin cesar es sin cesar, hermanos. ¿Sí? Sin cesar es aunque nos toque entregar este cuerpo, entregarlo, pero vamos a esperar en el Señor. Y eso es muy difícil. La paciencia es una de las cosas, de las virtudes más difíciles de desarrollar. Pero la única manera de desarrollarlas es a través de que Dios haga silencio. Y Jesús menciona algo allí, hermanos, que a nadie se lo dijo. ¿Sí? Oh mujer, grande es tu fe. Ni siquiera a uno del pueblo propiamente de Israel. Grande es tu fe. Mientras Dios guardaba silencio, los hombres se humillaron y mantuvieron su fe, aunque no eran del pueblo de Dios. Y este es un gran desafío y un gran ejemplo que nos dejó esta mujer que hace 2000 años vivió. Tal vez tú estás con tu enfermedad, cáncer, tal vez están un familiar, un esposo, una esposa allá en el hospital con el COVID entubado y lo demás. ¿Hasta cuándo vamos a pedir? ¿Hasta cuándo vamos a esperar la respuesta de Dios? Hasta que Él responda, hasta que Él diga. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y la fe se trata de eso, de confiar en Dios. Pero quiero finalizar, hermanos, con un último caso rápido, cuando Dios también hizo silencio. Juan 11. Juan capítulo 11, versículo 1. Esta es la historia de Lázaro. Dice el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Perdón. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pues hermanos, cuando algún hermano de la iglesia, hermano Alejandro, cuando te llaman y te dicen que una hermana de la iglesia está enferma, ¿qué es lo primero que haces? Patitas, ¿para qué me sirven? ¿Sí? Rápido volamos para el hospital. Pero ¿qué tal si decimos, no, ¿sabe qué? Pasado mañana voy paso por allá? No, hombre, se van a disolucionar los hermanos. ¿Qué le pasa al hermano Alejandro? Es que siempre viene instantáneamente, rápidamente, y ahorita me dijo que dentro de 2 días va. Dentro de días, ¿para qué me sirve? Dentro de 2 días ya el hermano se murió o ya está en la casa recuperado. Pero el Señor decidió quedarse 2 días más. Y eso que dice en la Escritura, que amaba, los amaba. ¿Sí? Entonces, el amor, aprendemos del amor algo diferente. El versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro había muerto. Y esto sucedió efectivamente. Y, por ende, tanto Marta como María se quejaron. Y aquí es donde aprendemos esta última lección. Mientras Dios hace silencio, vienen las querellas y las quejas de los hombres. Marta le dijo, si hubieses estado acá, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y lo mismo dijo María. Lo mismo dijo María. ¿Por qué Jesús guardó silencio? Aunque no lo guardó del todo, él había mandado a decir que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero también, hermanos, ahí en el versículo 41, vamos a ver la razón por la cual Jesús hizo esto. Juan 11, 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Mientras Dios hace el silencio, los hombres se quejan, los hombres
están desilusionados, los hombres están amargados, pero también recibimos la respuesta del Señor acá. Y es que Él permite que en nuestras vidas vengan cosas con el propósito de que nuestra fe se fortalezca. ¿Sí? Nuestra fe no fuera la misma si todo andara bien, hermanos. Pensemos en otra cosa, hermanos. Si nuestro cuerpo, hermano, nuestro cuerpo se está deteriorando, no lo ven todos los días. Todos los días lo vemos. Este cuerpo, hermanos, está gimiendo porque venga algo mejor. Pero nosotros lo tomamos como una tragedia, pero no es así, hermanos. El cuerpo está gimiendo porque anhela que venga la resurrección de los muertos. Y si viene un tiempo de crisis económica, de escasez, un tiempo de aflicción de la carne y demás, y pedimos al Señor sanidad y pedimos al Señor que cure esta pandemia y lo demás, si eso no ha sucedido hasta el día de hoy, entonces algo bueno está trayendo a nuestra vida, que es que continuemos adelante en nuestra fe. ¿Sí? ¿Qué va a pasar, hermanos, cuando ya no sea una enfermedad? ¿Qué va a pasar cuando sea una guerra? ¿Qué va a pasar cuando ya no vamos a podernos reunir ni siquiera por Zoom? Porque Estados Unidos se enfrentó en una guerra con China. ¿Se imagina una guerra de esas, hermanos? Busquen escondedero y que Dios no lo permita. Yo no creo en supersticiones ni nada de eso. No estoy diciendo ave de mal agüero, ni siquiera profeta de Dios. ¿Sí? Pero estoy hablando, hermanos, de que ciertas cosas nos están preparando para otras. En 2 de Corintios 3, 2 de Corintios 1, 3, dice que las tribulaciones y los padecimientos que vienen a nuestra vida tienen el propósito de consolarnos. Y luego esa consolación sirve para consolar a otros que pasen por lo mismo. Entonces, esto que está viniendo, hermanos, tiene el propósito de prepararnos, madurarnos en la fe para otras cosas que vendrán. Hasta ahora no hemos sufrido hasta la sangre. Cuando empiece un gobierno a impedirnos las reuniones, cuando estén monitoreando estos sitios y ya no podemos hablar de la santidad, del matrimonio, cuando no podamos hablar de la verdad, ¿y qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a quejarnos porque ya no tenemos el cristianismo de antes. ¿Han escuchado esta palabra, hermanos? Cuando regresemos a la normalidad. ¿Saben qué, hermanos? Yo no quiero regresar a la normalidad. Yo quiero ser diferente para cuando esta pandemia acabe. Quiero ser mejor. Si no, no tiene ningún sentido esto que ha pasado. ¿No les parece a ustedes, hermanos? No es cuando regresemos a la normalidad. No podemos seguir siendo los mismos que éramos antes de la pandemia. Tenemos que ser mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores cristianos, mejores mujeres, mejores hombres, mejores jóvenes, mejores ancianos, mejores líderes de la iglesia. Para cuando eso termine. Y para estar listos para el próximo round. Y el próximo round también de la mano del Señor vamos a permanecer firmes, aunque Dios haga silencio. Algún día el Señor Jesucristo aparecerá por segunda vez y su voz se oirá y los muertos saldrán de los sepulcros resucitados. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Y algunos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Y los que estemos vivos seremos transformados. Y ya no habrá más falta de voz, porque estaremos viviendo con el verbo de Dios. Estaremos viviendo con el Señor para siempre. Esa es nuestra esperanza. Pero mientras llega el Señor, aunque Dios haga silencio, mantengámonos fieles al Señor, sin cambiarlo, sin cometer locuras, manteniéndonos humildes y perseverantes y sin quejarnos de la condición tal vez que estemos viviendo, porque Dios no está respondiendo a su manera. Dios los guarde a todos y los bendiga, amados hermanos. Amén. Amén, hermano. Muchísimas Amén, gracias. hermano. Amén. Gracias por la clase, hermano. Amén, hermano. Muchísimas gracias, hermano Daniel. Siempre eres una bendición para nosotros, hombre. Gracias a Dios por ti. Gracias a Dios por ti, hermano.
Dani, muchas Muy bien, gracias. hermano. Qué bendición. Vamos a seguir con el servicio a nuestro Padre Celestial. Vamos a seguir con... No sé si tienen preguntas o comentarios, pero fue muy bueno. Gracias a Dios. Nuestro hermano Marcos Durán tiene las oraciones de peticiones por salud. Hermano Marcos Durán, por favor. Te pido un favor, hermano Marcos. Amén. Hermano Marcos. Amén, hermano. Nuestra hermana, se me olvida el nombre, pero es la mamá de nuestra hermana Rosa Soto. Yo creo que ya salió del hospital, pero tuvo que llevarlo a ser urgente, llevar al hospital esta tarde. Y ya creo que oremos por ella. Sí, hermano perfecto, usted le da el nombre de la hermana. Claro que sí, se llama Angelina Salazar. Angelina Salazar. Perdóneme que yo no puedo grabar los nombres bien. No, no hay cuidado. Angelina Salazar, hermano Durán. Sí, nuestra hermana Angelina Salazar. Y ya vino a la casa, hermano, todavía está en el hospital. Perfecto. Sí, hermano. Acabo de llegar ahorita, hermano, ya salió. Amén, amén, gracias al Señor. Sí. Listo, hermano Durán, si nos puede dirigir la oración y luego tenemos algunos anuncios y comentarios. Sí, vamos a orar, por favor, hermanos. Amadísimo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te damos toda la honra y la gloria, Padre. Te agradecemos, oh Dios Padre, en este momento, Dios Padre, que nos has dado, Señor Padre, de poder ver escudriñado tu palabra, Dios Padre, a través de nuestro hermano Daniel, Padre, que lo sigas bendiciendo, que lo sigas guardando, Dios Padre. Qué enseñanza nos has traído hasta en este momento, Dios Padre. Y de poner el ejemplo, Padre, de las hermanas de Lázaro, Dios Padre, que clamaban a ti, Padre, sanidad por su hermano, Padre, y no esperaban algo maravilloso, Dios, de ti, sino que esperaban sanidad solamente en su cuerpo de su hermano, no sabiendo que tú lo resucitarías, Padre, viéndolo, Padre, y es lo que necesitamos nosotros, Padre, no solamente pedir sanación en nuestros cuerpos, sino Padre, llegar ese día, alcanzar la resurrección, Padre, nosotros también, de que nuestros cuerpos, Padre, sean resucitados en aquel día, Padre. Te damos gracias por esa enseñanza que traes, Padre, a través de nuestro hermano, Dios, Padre. Síguenos bendiciendo, Padre, síguenos guardando, síguenos ayudando, Dios, Padre, para que podamos, Padre, comprender tu palabra, para que la podamos llevar a cabo, Señor, Padre, y seamos fortalecidos en tu espíritu, para que nosotros también podamos, Padre, tener esa fe, Padre, de que siempre estemos seguros, Padre, de que alcanzaremos, Padre, la victoria, Padre. Te damos gracias, Padre, por todo, Padre. Y ponemos, Padre, ante ti también, Padre, estas peticiones, oh Dios, Padre. Seguimos orando, Dios, Padre, a ti. Seguimos implorando, Padre, tu misericordia sobre todos aquellos, oh Dios, Padre, que siguen, Padre, padeciendo, Padre, de enfermedades, Padre, como es el COVID, oh Dios, Padre. Esperamos, oh Dios, un milagro en sus vidas de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre, de los hermanos, Padre, y de aquellos, oh Dios, Padre, que alrededor del mundo que siguen, Padre, contagiados de COVID, Padre, queremos, oh Dios, Padre, que tú seas sanándolo, que seas tú restaurándolos, Padre, y aquellos, oh Dios, que en este momento han sido sanados, te damos gracias por ellos, porque muchos, Padre, han sido sanados. Te agradecemos por esto, Padre, que has hecho en la vida de cada uno de ellos, oh Dios. También, Padre, por aquellos, oh Dios, que siguen luchando con los problemas del cáncer, Padre, en sus vidas. Sabemos, Padre, que son enfermedades terminales, oh Dios, Padre, las que tienen en sus cuerpos, oh Dios, pero en ti confiamos, Padre. Al igual, Padre, que has sanado a todos aquellos, oh Dios, Padre, sabemos, Padre, que tú lo harás a tu tiempo, pero lo harás, Padre, porque siempre oramos, imploramos, Padre, tu misericordia sobre cada uno de ellos. También, Padre, pedimos, Padre, por aquellos, Padre, que están en hospitales, Padre, que los cuides, que los protejas, que los sanes, oh Dios, que los ayudes, Padre, en sus enfermedades, en sus problemas de salud, oh Dios, Padre, que tienen, en cualquier, Padre, problema que tienen de sus cuerpos, oh Dios, que tú seas sanándolos, oh Dios, Padre. Al igual, oh Dios, Padre, que a
mamá de la hermana Rosa, Padre, que tuvo un accidente, Dios Padre, pero gracias, Padre, que la has ayudado, Padre, que ya está mejor en su casa. La ponemos en tus manos para que la sigas, Padre, sanando, que la sigas restaurando, Dios Padre. Y a todos mis hermanos, oh Dios, dales, bendícelos, guárdalos, ayúdalos, Padre, para que sigamos, Padre, adelante, Padre, luchando cada día, Señor, para poder ser mejores delante de ti, Padre. Te doy toda la honra y la gloria, Padre, y es el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano Marcos. Amén. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Ahí está una hermana que nos está saludando, la hermana Gabriela, de la congregación de Guarne, allá en Colombia, en Medellín. Gracias, hermana, por estar con nosotros. También Daniel, hermanos, qué bendición. Gracias por, gracias a Dios primeramente, sí. Daniel, esta es su casa. Hermano Daniel, usted es bienvenido, hermano, y nos gozamos de Dios a través de usted, hermano. Qué bendición. Es una gran bendición ver a todos mis hermanos, los que pues he visto en estas reuniones, pero también hermanos que por años nos conocemos allá en Medellín, en Guarne, los que los queremos mucho, hermanos, y bueno, Dios nos dé la oportunidad de volvernos a ver. Amén. Bueno, volvernos a abrazar y estrechar las manos. Sí. Sí. Daniel, Dios te bendiga. Amén, igualmente. Hermanos, que Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. Me alegró Amén, mucho hermano. verlos. Hermano, Bendiciones, gracias por la clase. Gracias. gracias a Amén, Dios. hermano. Gracias a Dios, Amén. gracias a Dios. Todos. primeramente. ¿Algún Pues, anuncio, Dani, comentarios, bendiga. hermanos? A Anuncio, Tatiana. comentarios.